ceja de selva. Esos farallones, esos acantilados, rebasan la poesía. Marino Sánchez Macedo, así presenta el lugar. Qué bueno. Pues además de antropólogo es poeta. No sabía. Quisiera. Pero le sale Pero muy eso bien. es un regalo de los dioses. Solamente yo soy un antropólogo. Cuando habla de dioses, ¿usted cree que hay dioses en la Tierra y dioses en el universo? ¿En el cosmos? ¿Para qué creer? Si eso es evidente. Machu Picchu de por sí nos dice eso. ¿Qué creían los incas? ¿Que había dioses en el universo, en el cosmos o en la Tierra? Para comenzar, la naturaleza lo habían divinizado. Ajá. Por eso que había ese respeto, ese equilibrio entre hombre y naturaleza. ¿Me comprende? ¿Había respeto o miedo? No, respeto. El miedo puede venir por dioses que no se conocen o se desconocen, pero había dioses castigadores. Dioses castigadores. ¿Manejaban también la culpa? Pero por supuesto, había un conjunto de valores morales. Ajá. Que incidía en la conducta del poblador. Pero hay que hacer una diferencia entre el poblador urbano y el poblador del campo. ¿Por qué? Porque la sociedad inca estaba dividida en clases sociales. Ajá. Los de la ciudad y los del campo. Los de la ciudad detentaban todo el poder, donde estaban los incas, o lo que conocemos como incas. El hombre del campo tenía los dioses que lo envolvían naturales, digo, tierra, agua, la lluvia. Y digo, el hombre de la ciudad, ¿cuáles eran sus dioses? Lo que está conociendo ahora, lo que ha quedado ahora y que los antropólogos conocen como etnología o etnografía, es lo que se conocía, lo que conocía la sociedad rural. Pero el conocimiento, las creencias, el conjunto de valores de la sociedad urbana desapareció. Fue liquidada por los invasores de España. Claro. Poco a poco liquidado y nos hicieron occidentales. Hoy día tenemos la cabeza occidental, por mucho que nuestra tez sea morena. Por eso que nosotros lo que tenemos que hacer es tener identidad. Pero esta sociedad urbana también detentaba todo el poder del conocimiento. La astronomía. La astronomía. Astronomía, el estudio de los astros. ¿Y cómo? Es decir, ¿se ponían acá, miraban el cielo y nada más? No. Como ciencia. Como ciencia. O sea, el conocimiento del cosmos, del firmamento, de las estrellas y los instrumentos que registraban ellos. ¿Instrumentos? Instrumentos. Estamos hablando de miles de años. Estamos hablando de 14.000 años. 14.000 años. 14.000 años de cultura andina. Y estamos hablando de 1800 antes de Cristo, en que aparece la sociedad urbana. Aparecen los templos. Aparecen los hombres de la ciudad y los hombres del campo. ¿Y dónde estaban aquellos que eran astrónomos? ¿En el campo o en la ciudad? En Chavín, En Chavín. los sacerdotes tenían dioses feroces, dominantes, dominadores. Por ejemplo, el Anzón. Pero fue la sociedad matriz urbana. Desde ahí comienzan a aparecer la sociedad clasista. Evoluciona hasta lo que nosotros conocemos como la sociedad inca, en que ya se está dividiendo la tierra y es una sociedad feudal. ¿Y qué leían en el astros? Ellos tenían que controlar necesariamente el tiempo, porque si no controlaban el tiempo, no había el agro, no podían predecir el tiempo, Claro. a mediano, corto y largo plazo. Claro, era fundamental. Necesariamente, pero los incas habían adelantado mucho más que cualquier otra sociedad del mismo nivel de desarrollo. Habían llegado a tener una progresión geométrica, vale decir, matemática, de uso astronómico. Es por eso que siguiendo los pasos de esta sociedad, los encuentro en Genjo, lo encuentro en Sacsayhuamán, donde seguramente ustedes visitan. Después, con esos conocimientos paso al Ollantaytambo y finalmente me explico en la última expresión cultural que podría ser Machu Picchu. De ahí que comienzo a detectar la presencia de los sacerdotes. Por mucho que ellos no estén físicamente, está su conocimiento plasmado en los centros astronómicos. Todo lo que usted conoce aquí, como el templo del Sol, como el centro de los morteros, son centros astronómicos probados científicamente. ¿Y qué probaban científicamente? Controlaban el tiempo, pero no solamente de los equinoccios y los solsticios, sino de los meses. ¿Cómo era eso? Bueno,
Ellos tenían 12 meses, pero no que comenzaba el primero como la sociedad occidental, sino comenzaba cada 21. Cada 21. 21. Por eso, el 21 de junio, que sería el solsticio de invierno, es el patrón para poder decir que cada mes tenía que comenzaba el 21. ¿Y el año entonces cuándo comenzaba? El año estaba dividido en 2 medios años. En 2 medios años. Divididos por los solsticios. Ajá. Significa además que conocían una distancia angular, lo que nosotros estamos hablando en su movimiento. Los occidentales hablan de 24 grados. Ellos obviamente no conocían los 24 ¿Sabían, por grados. supuesto, que el mundo era redondo? No, No. no, como tampoco lo conocieron los egipcios y los mesopotamios. Ellos creían que la tierra era plana, y que estaba por encima de ese espacio plano estaban los cerros, los apus sagrados y la tierra también sagrada. Pero aprovecharon todo este sistema orográfico para poder traducir su conocimiento en esas montañas, en las crestas, haciendo coincidir. No lo trabajaron, haciendo coincidir. ¿Pero qué? Imaginando dioses, el Contiti Viracocha, el dios celestial, el dios omnipotente, el ser supremo. Con toda esa información y el manejo del tiempo, ellos podían sembrar, podían cosechar. Pero esa sería una actitud profana. El control del tiempo es una actitud mecánica. Lo maravilloso es que ellos habían combinado con la parte sagrada, con la parte espiritual, de tal manera que el control no se está haciendo porque sí, porque van a controlar para cultivar, sino que el control se está haciendo sobre una imagen de forma de batracio, de orejas de felino, con báculos, que en conjunto serían los valores sagrados de un ser supremo que se llama el Contiti Viracocha, que es con fuego, titi, que es el felino. ¿Pero en qué está relación el felino? En la tormenta, en el agua. Cuando había tormenta, ¿se enojaba ese ser sagrado? ¿O formaba parte de su historia? Cuando era exagerado, de gran magnitud, claro que estaba encolerizado el dios. Como ahora. Bueno, pasa que el planeta está tan enfermo, pobrecito, ahora lo han castigado tanto la civilización. Lo hemos cambiado. Claro, lo hemos cambiado cambiado. el clima. Pero lo hemos cambiado para provecho de quién. Lo hemos cambiado. ¿Por qué hemos cambiado? Por ejemplo, yo salí de la universidad, un estudiante excelente, pero racionalista. ¡Ja! Mire usted. Pero sin eso que se llama lo espiritual, lo sagrado, lo eterno, el amor. Pero no el amor universal, sino el amor personal, que sea el ejemplo para una sociedad. Y los antropólogos y los arqueólogos y los profesionales siempre están pensando en la parte mecánica de los 2 más 2 es 4, pero no estamos pensando en los números sagrados, por ejemplo. ¿Qué son los números sagrados? Los números sagrados, por ejemplo, el 21 de junio. ¿Qué cosa es? ¿Qué se está marcando? El solsticio de invierno. ¿Qué es el solsticio de invierno? Cuando el sol se aleja. ¿Y hace miles de años también lo sabían? Claro que sí, claro que sí. Y eso se llama la tradición cultural. Se llama simplemente cultura. ¿Quiénes hicieron? Sin tener la influencia extranjera, ni de Occidente, ni los satélites, ni de nadie, nada. Ellos lo crearon, lo hicieron. Eso es lo maravilloso, pero en forma creadora, en forma espiritual, tan diferente a una simple maquinita que va a calcular el tiempo. ¿A usted qué le enseñaron en la universidad sobre su pasado? Cerámica 1, cerámica 2, cerámica 3, tejido 1, tejido 2. Pero nunca, yo que recuerde, la universidad me enseñó cómo es que solamente la magia sagrada, sino cómo yo puedo participar de esa magia sagrada. Si yo soy antropólogo, tengo que saber cómo ingresar a una sociedad y captar esa parte sagrada. Cuando usted tuvo la responsabilidad durante casi 7 años de cuidar este lugar sagrado. Investigar. Ahí está. Porque usted me dijo, yo no solamente tenía que cuidar ruinas arqueológicas, yo quería investigar. ¿Y qué investigó? Aunque no guste mucho, lo que hizo Machu Picchu conmigo es humanizarme. ¿A usted? Sí. Ahí estamos escuchando el silbato de un tren. De aquellos que llegan a este centro de la identidad,
a este centro de las mujeres, a este centro sagrado, el centro del mundo andino. ¿Qué vendrán a buscar, no? Algunos seguramente vendrán, la mayoría vendrán a ver la belleza, pero no se van a preguntar nunca ni se van a responder que esa belleza es sagrada también, y que la tradición es sagrada. Y todo es una teoría grande de lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Es lo contrario de lo profano. Lo sagrado y lo profano, lo dialéctico está explicando todo un mundo espiritual andino. Usted dijo que investigó durante su gestión. 7 años. ¿Y qué encontró? Producto de todo eso es un libro que se llama Las sacerdotisas, brujas y adivinas de Machu Picchu. Sacerdotisas, brujas y adivinas. ¿Era lo mismo? No era lo mismo. No eran lo No mismo. era lo mismo, eran especialidades. Sacerdotisas, brujas y adivinas de Machu Picchu. ¿Y cómo se puede entender hoy, siglo XX, siglo XXI, una sacerdotisa, una bruja y una adivina? Es que la bruja de nuestro siglo, de nuestros tiempos, es profana. Claro, claro. Ejemplo, para Claro. curar yo tengo que ingresar a un mundo espiritual, Claro. a un espacio espiritual. Tengo que controlar el espacio y el tiempo si quiero curar. Eso es el principio del chamanismo. Claro. Y si soy sacerdote tengo que tener conocimientos. Y esos conocimientos lo tenían precisamente los incas. Lo Pero tenían. el sacerdocio. El ¿Y sacerdocio. por qué las mujeres? ¿Quién puede negar que ¿Por la qué mujer, no las mujeres? ¿quién puede ¿Y por negar qué que no? la mujer no es sagrada? Pero ¿Quién puede negar totalmente. que es el fruto de todo el origen? Por mucho que el machismo nos pueda decir que es lo principal, que la costillita, eso nos enseñará pues el occidente, pero en el mundo andino hay un equilibrio entre la mujer y el hombre. Es como el agua y la tierra, como la luna y el sol. Ya venimos. Ya venimos. Aquí estamos con el profesor Marino Sánchez Macedo y nos estaba explicando brujerías, que no es lo mismo pensarlas en el mundo de Occidente y no en lugares sagrados, donde todo era... Yo le pregunto, lo que hoy uno puede ser testigo de los restos arqueológicos, ¿todo está intacto o fue reconstruido, fue repensado por el hombre, fue reinterpretado por el hombre de hoy? Por felicidad en el santuario de Machu Picchu está íntegro. Por Está felicidad. íntegro. Porque si llegaba los bárbaros, hoy no tendría la idea de lo que fue. Pero eso se presta arqueológicamente para poder comprender la conducta antropológica del sitio. Cuando le estoy diciendo la conducta antropológica estoy hablando de eso que se llama lo espiritual. Bueno, por esa felicidad nos podemos explicar, y yo excavé Machu Picchu. Lo hice durante los 7 años, pero lo que hice fue sacudirme de todo ese conocimiento profano e ingresar a eso que se llama lo sagrado. Y eso es muy difícil. Muy difícil porque nosotros estamos excavando no seres, no cosas, sino gente que pensó. ¿Sabe qué estaba pensando? Dígame. En un trabajo paralelo que seguramente usted habrá hecho con usted mismo. Usted también habrá excavado dentro suyo. Casi que lo que usted está diciendo es cierto. Da la sensación. Sí, yo cambié y tuve la suerte de cambiar. Por eso siempre hablo sobre Machu Picchu con el respeto que se merece, porque fue el instrumento de cambio. Y yo creo que aquel que pisa suelo sagrado de Machu Picchu va a sentir la misma sensación, lo va a sacudir, va a haber un terremoto en su ser, y tanto que sus ojos ya no van a volver hacia un mundo que nos engañó, sino a un mundo nuestro, a ese pasado, a 20.000 años o 16.000 años de cultura. Pues vamos a este debate entre el cielo y la tierra. Los incas vivían entre el cielo y la tierra permanentemente, era un viaje de ida y vuelta permanente. Nada más para decirle que Machu Picchu era el límite entre lo que era la tierra y el cielo. Una continuación entre eso desde que es el mundo de aquí, el Kai, y el mundo de arriba, el Hanan. ¿Ellos creían en vidas anteriores? Claro que sí, Ajá. claro que sí. Por eso que tenían el cuidado de enterrar o de depositar a sus muertos. Es más, los sacaban en procesiones. Los sacaban en Las procesiones para impetrar las lluvias. Ah, sí. Pero se supone que quienes sacaban los huesitos, los restos,
Sí, sí. eran de los chamanes, eran de los sacerdotes, Ajá. para pedir el agua. ¿Los ubicaban en grandes vasijas? No, No. en cuclillas, y los depositaban en sitios como son unas cavernas que existe en todo este Machu Picchu. Hacia el norte existe un cementerio, al este otro, al sur y al oeste. ¿Los hacían acompañar con las cosas más queridas de vida? La En vida de la algunos tierra? casos, como le conté, de la sacerdotisa principal, Ajá. que es la única evidencia también que existe. ¿Y los hombres de pueblo tenían el mismo final? No, no, diferente. La conducta fue diferente. Totalmente diferente. ¿Dónde los enterraban? A ellos los enterraban en unos pucullos, vale decir, en unas grietas ¿Había ceremonias? muy complejas, muy Muy com- espirituales. Aprovecho para decirle de que la conducta de nuestro pueblo, de este mundo andino, fue profundamente espiritual. Y es una pregunta, uno piensa en los egipcios y han dejado grabados, han dejado jeroglíficos, han dejado escrituras. ¿Los incas dejaron escrituras? No, No. no. ¿Por qué? Porque seguramente no era tan necesario, porque la escritura, si bien es cierto, para nuestra sociedad lo es, hay otro tipo de expresiones. Claro. Claro. Visitar Machu Picchu es entrar al mundo espiritual, por ¿Dejaron- mucho que esté escrito. ¿Dejaron dibujos? Sí, algunos dibujos. Pero ¿qué cosa es la arquitectura? ¿Qué es el urbanismo? ¿Qué es este mundo celestial, el que nosotros estamos? ¿Qué es este río sagrado? ¿Qué es esta ceja de selva? ¿Por qué lo escogieron? ¿Cuál era el idioma con que se comunicaban? Había lenguaje. un idioma muy especial que ellos utilizaban. Le estoy hablando de la sociedad inca. Pero el mundo inca tiene una variedad de idiomas que hoy día han desaparecido. ¿Hablaba igual el hombre del mar, el hombre de la montaña, el hombre de la selva? No, y dentro de la costa había muchas lenguas. En la sierra había muchas lenguas y en la Muchas selva lenguas. hasta ahora existe una diversidad de lenguas. ¿Pero se podían comunicar? El comercio lo puede todo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Claro que sí. ¡Qué bueno! Además, no es necesario, hay una seña. Claro. Yo te amo, yo te mando un besito. Son cosas, son formas de expresarse de diferente manera. ¿Cómo? ¿Había monedas? No, ¿Monedas de intercambio? no, estaba dándose, estaba generándose. Estaba generándose. Estaba Hablando de 1400. Estamos hablando de 1430, donde surge el imperio. ¿Y había trueque? Claro que lo había, entre los pueblos. ¿Y al Inca le pagaban con porciones de su producción? No, el Inca tenía sus propiedades, grandes propiedades, los mejores terrenos. Este valle, que ahora se llama el Valle Sagrado de los Incas, simplemente se llamó el Valle de Yucay, o el Valle del Urubamba, que se llama ahora, simplemente antes se llamó el Vilcanota. Ah. Y aquí en este territorio, de aquí de Machu Picchu hasta Cusco, se estaba repartiendo la tierra. Tal Inca tenía en tal sitio, pero no el Inca, sino su familia, que se llamaba la Panaca. Ajá. De ahí que estamos hablando de una sociedad feudal en la cual se apropiaban las tierras. ¿Había esclavos? Se estaba generando. Se llaman los llanas. ¿Eran esclavos de tribus o aldeas conquistadas en guerra? Claro que sí, Ajá. provenientes, porque la actividad de la guerra se estaba dando. Y se dio hace mucho tiempo de los incas. El que triunfaba también... Sometía, dominaba. ¿Imponía también sus dioses? Claro que sí. Los incas, cuando sometían a un pueblo, no solamente sometían a la etnia, sino traían los dioses hacia el templo del Joricancha. Y ahí, si se portaba mal el pueblo, los azotaban a los dioses. ¿Qué significa esto? De que en ese pueblo podía haber una catástrofe, una lluvia que inundaba el pueblo, por ejemplo. Digo, qué cosa la historia de la humanidad, ¿no? Porque llegan del otro lado del mar los españoles y con la misma actitud también someten con su propia religión. Bueno, claro, Y utilizaron viene la religión espada y cruz, ¿no? con espada y la cruz, usted lo dijo. Bueno, el propio rey de España pidió perdón. Bueno, eso dice la historia, pero un perdón antihistórico. 500 años, De engaños. claro. 500 años. Yo por eso me estoy preguntando en esta estadía cuánto aún el espíritu inca, el espíritu de aquellos dioses vive
en los hombres de esta tierra. La cultura inca, con sus conocimientos, con su sabiduría, su conducta, el aspecto material, desapareció. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Rescatar, no lo inca, sino todo ese conocimiento de 14.000 años, su neolítico, por decir. ¿Por qué nosotros domesticamos la papa, la quinoa, la cañigua? La papa se come en todo el mundo, pero ¿por qué lo hicimos? Para dar de comer a millones de hombres. Técnicamente hablando, sí, pero con sabiduría y con arte. Es el arte de gobernar. Qué diferente. Ahora se gobierna para provechos de una clase, de un grupo. Antes se hacía para la sociedad. Por eso que nosotros fuimos un pueblo rico, que nunca la historia podrá negar de que aquí hubo pobreza. Fuimos indios ricos. Imagínese, dice que había campesinos indios que tenían 50.000 cabezas de ganado, de llamas, y hoy día zonas empobrecidas. ¿El oro y la plata tenían valor? Claro, suntuario. Porque desde el momento que hacemos una imagen, ya cobra otro valor. Es un valor sagrado. Y cuando estamos hablando que los españoles se llevaron el oro, no debemos hablar en kilos, sino que se llevaron nuestro espíritu. Debemos rescatar. ¿Correcto? Sí, claro. Entonces eso se llama identidad y esa es la labor del antropólogo, del profesional en antropología. O sea, no se llevaron el valor del oro, se llevaron el valor de lo sagrado. Dos sagrados. Claro. Y cuando liquidaron a los sacerdotes, ¿qué hicieron? Hicieron que desaparezca toda la conducta espiritual y el conocimiento, la astronomía. Claro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Rescatar. Por eso que escribe un libro que se llama Los enigmas, misterios y secretos de la sagrada astronomía inca. ¿Qué saldrá? Pero es la primera vez que se va a hablar sobre la ciencia inca. Antes se está hablando que existe, pero no se prueba. Ahora vamos a probar. Pero es difícil probar. ¿Por qué? Porque no solamente es técnico, no solamente es arqueológico, sino es espiritual. ¿Dónde escribían sus conocimientos? ¿Dónde los dejaban registrados? Se transmitía de generación en generación. Y obviamente debió haber algunos códigos que nosotros desconocemos. Debe haber. Pero quiero decirle, en las imágenes sagradas está eso que usted quiere saber. Está lo que parece, lo que sucede es de que nosotros no sabemos interpretar. Ahí está en Machu Picchu, están las plazas, están los templos. ¿Quién puede decir más allá de lo que se dice? Porque tenemos que estar buen tiempo aquí, tenemos que quedarnos, bajarnos del caballo, permanecer un tanto de tiempo y extraer el secreto. ¿Usted se siente un heredero de esa sabiduría? Yo diría un humilde servidor de la astronomía de los incas. O Muchas quizás gracias, el último. ¿Quizás? El último. Muchas gracias. Buena vida.